¿Qué tal, gente de Ayuding? Aquí con otro video de álgebra en esta sesión llamada Apilando Bando, este proyecto de verano en el cual nos enfocamos en practicar el álgebra al 100%. Y ya ni tanto verano porque ya arrancamos las clases, menos aquí en Panamá. Pero de todas formas es algo que estamos introduciendo para los que ya están empezando sus clases en la escuela de álgebra, ya seas de octavo, ya seas de noveno, que son los años en los cuales se suele dar el álgebra. Hay dos álgebras, álgebra 1, álgebra 2. Álgebra 1 nos enfocamos en las reglas de multiplicación, los signos, los productos notables, los casos de factorización. Y ya luego vendría álgebra 2, que ya es aplicar todos estos conceptos en una serie de ecuaciones, resolución de las mismas, despeje de variables, etc. Pero el álgebra, en pocas palabras, como te he dicho desde el inicio de esta sesión de clases, es básicamente trabajar operaciones aritméticas pero con letras, con una mezcla de letras y números. Tú creas un conjunto de datos a partir de factores, llámense constantes, llámense variables, es importante determinar cuál es cuál y saber trabajarlas. La clase de hoy vamos a realizar producto de binomios. Producto de binomios en general, el libro lo representa como el producto de la suma por la diferencia de un binomio, o el producto de la suma de diferencia de dos cantidades, también se puede ver de esa forma, y lo representa de una forma. Es decir, tiene una única resolución, que de hecho da como resultado una diferencia de cuadrados. Pero también existe el producto de la suma por la diferencia de cantidades distintas, o el producto de la suma por la suma de cantidades iguales, que redundaría en un binomio al cuadrado y así. Así que lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Voy a explicarte el producto de la suma por la diferencia de dos cantidades y te voy a explicar el producto de la suma por la diferencia de cantidades distintas, a ver cuál sería el procedimiento. Me interesa que tú sepas hacerlo todo, no que te aprendas un caso para cada particular, no me parece. Me parece que tú sepas hacerlo todo de una forma fácil y sencilla, no tengas que aprenderte todos los casos de memoria. A ver, entonces en esta clase nos enfocaremos en el producto de la suma por la diferencia de dos cantidades. Producto de la suma por la diferencia de dos cantidades. Bien, es fácil, es muy sencillo. Esto es lo que nos va a dar como resultado una diferencia de cuadrados. Por eso te dije desde el inicio de toda esta sesión de clases que factorizar es lo opuesto a realizar un producto notable. Al factorizar, tú agarras algún elemento, alguna operación, alguna ecuación completa que esté completamente desarrollada y tú la generas en factores lineales o no lineales. Ya podemos ver interpretaciones de qué es lineal, qué es no lineal. Lineal es que está elevado a la potencia de 1, no lineal significa que está elevado a la potencia de 2 o en adelante. Entonces, al tú factorizar, tú agarras expresiones que ya están desarrolladas, sumas, restas de cantidades distintas, y tú las generas en pequeños paquetes o factores que se están multiplicando. Pero al tú multiplicar esos factores que se están multiplicando y generas un término desarrollado, estás realizando un producto notable. Bien. Entonces, ¿cómo es el producto de la suma por la diferencia de dos cantidades? Yo me estoy guiando, como siempre, del libro Baldor, del Baldor que tenemos acá. Si yo realizo la suma por la diferencia de dos cantidades, el Baldor tiene varias prácticas de esto. Yo prefiero hacer la miscelánea porque ahí ya tengo todo el conglomerado de todo lo que se supone que se tiene que dar. Recuerda que esto es una sesión de práctica, todos estos cursos son de práctica. Entonces, al hacer la miscelánea ya te estoy entrenando para hacerlo todo. No estoy haciendo cursos individuales como si fuera un curso para que estudies álgebra per se. Es un curso de repaso. Bien,
Aquí tengo un ejemplo de la suma por la diferencia de dos cantidades. Bien. El más básico y sencillo, que es el que se suele usar para explicar x más y por x menos y. Te voy a explicar la lógica de cómo se hace esto de forma inicial, de forma como lo deberías aprender desde el inicio. Y después te digo qué es lo que el libro enseña para que esto dé un resultado fácil, sencillo y rápido. El problema es que si tú aplicas el resultado que da fácil, sencillo y rápido para algo que no es el producto de la suma por la diferencia de dos cantidades iguales, entonces no te va a salir bien. Y esto ya lo expliqué en alguna de las clases anteriores, el cómo hacía esto yo a la forma antigua, o de la forma que me daba mi sentido común, que al final estaba bien, pero no era el camino más corto, pero tampoco es que se haga inmensamente largo. A ver, te explico lo que yo hacía. Cada vez que tú tengas, y esto es algo que yo quiero que te aprendas, mi objetivo con estos cursos es que los datos, los tips, los pequeños consejos que yo te doy mientras desarrollo todas estas clases, creo que esta es la número 17, no estoy seguro, esos tips son los que yo quiero que tú te quedes al 100%. Dame un segundo, déjame prender la luz. Bueno, no sirve la luz, perdón. Y uno de esos tips es el siguiente. Cada vez que tú tengas dos cantidades o tres cantidades o más de tres cantidades, lo que sea, y tú quieres desarrollar este producto, tú tienes que hacerlo de esta forma. El primero por todos los términos que están en el segundo paréntesis. X por X, X por Y, X por Z, y eso lo representas acá. Y esa es la primera línea. Este por todos los de allá. Y luego va este por todos los de la derecha. Y por X más Y por Y más Y por Z. Y así es como termina siendo, ¿sí? Tienes todo esto y listo. Después vas reduciendo términos semejantes, por ejemplo, YZ es igual a... no hay otro YZ. A ver si hay términos semejantes. Mira, aquí hay un XY, aquí hay un YX, son iguales. Aquí hay un... ya, serían los únicos. XX es único, no hay otro XX. XZ, no hay otro XZ. YY, no hay otro YY. Y YZ, no hay otro YZ. Así que estos serían los únicos dos que tú podrías sumar. Fíjate, aquí tienes XY, YX. Es el único que tienes en común, todos los demás son distintos. Y así es como tú realizas un producto notable de la forma más intuitiva posible, sin tener que seguir ninguna regla o sin tener que seguir ningún teorema, simplemente multiplicar cada uno de los términos de un paréntesis con el siguiente y seguir así. ¿Dónde se pone complicado? Donde cambias los signos. Digamos que esto es menos y esto es menos. Entonces, además de aplicar esta regla de cada término de acá por el de allá y sucesivamente, también tienes que tener cuidado con los signos. Es muy importante que recuerdes que negativo por negativo da positivo, positivo por positivo da positivo, y negativo por positivo o positivo por negativo da negativo. Es muy importante. Entonces, además de considerar la multiplicación que estás haciendo, también tienes que considerar el signo de la respuesta. Por ejemplo, X por X, los dos son positivos, así que te da X cuadrado. X por menos Y da XY, pero da negativo porque positivo por negativo da negativo. XY. X por más Z, entonces te daría más XZ. Menos Y por más X te daría menos YX. Menos Y por menos Y te daría más Y cuadrado. Menos Y por más Z, perdón, te daría menos YZ o menos ZY. Listo.
Y ahí tendrías el resultado. Ahora nada más tendría yo que reducir estos dos, sumarlos, porque menos yz menos yz menos yx, perdón, menos yx da menos 2yx, y ya, en esencia eso es todo. Esto es para cualquier multiplicación que tú hagas de un binomio por un trinomio, o un binomio por un binomio, o un binomio por un cuatrinomio, y así sucesivamente. Entonces, si yo aplico ese mismo concepto acá, que es el producto de la suma por la diferencia de dos cantidades, que es la multiplicación de dos binomios, pero esos binomios son casi iguales, solo que uno es positivo y el otro es negativo, tendrías que hacer lo siguiente. Si yo lo hago de esa forma, x por x, x cuadrado. X por menos y, menos xy. Más y por x te da más yx. Y más y por menos y te da menos y al cuadrado. Luego de que hago eso, tendré x al cuadrado menos yx menos xy menos yx más xy o menos xy más yx, que son lo mismo. Da igual si tú colocas yx o xy, perdón, y yx. Es exactamente lo mismo. El orden de los productos, de los factores, perdón, el orden de los factores no altera el resultado o el producto. Así que en todo caso, menos xy más xy se cancela. Eso también es importante que te quede. Es muy importante para mí que te quede eso. Tú tienes 2 y le quitas 2, te da 0. Es lógico, ¿verdad? Si tú tienes 2 más 2, eso te da 2 veces 2. Y eso es 4. Esto es a nivel aritmético. ¿Y por qué te explico eso? ¿Por qué traigo este ejemplo? Porque esto es muy fácil de entender. 2 menos 2 es 0. 3 menos 3 es 0. 4 entre 4 es 1. Todo eso es muy fácil de entender. Pero yo quiero que lo veas un poco más allá. 7 entre 7 es 1. En pocas palabras, toda cantidad dividida entre esa misma cantidad siempre va a ser 1, a excepción del 0. Cuidado ahí. 0 es el único número que si lo divides entre el mismo no necesariamente va a ser 1, pero es un tema más complejo, ya se verá en 12º grado. Pero todos los otros números que existan, sean positivos o negativos, tienen que ser iguales. Una cantidad dividida entre esa misma cantidad siempre dará 1. Una cantidad restada entre esa misma cantidad siempre dará 0. Ese es el significado general de esta resta, de esta división. Ahora pasémoslo al lenguaje algebraico. X menos X son dos cantidades iguales que se están restando, da 0, porque el mensaje sigue siendo el mismo. No tiene que aplicarse solo en aritmética, también en álgebra. Si tú tienes algo y ese algo tú le restas eso mismo, el resultado será 0. Entonces, eso explica por qué la resta de estos dos da 0. Es importante entender eso. En el caso de la división, y este también, 2 más 2 es 2 veces 2, que es 4. Entonces x más x te va a dar 2 veces x. X más x más x te va a dar 3 veces x. No x al cubo. Es importante entender esa diferencia. Para que sea x al cubo tendría que hacer x por x por x. Y en el caso de la división, si tú agarras una cantidad, por ejemplo xy, y la divides entre yx, al ser cantidades idénticas, dividida una entre la otra, el resultado debe ser 1. Esto que acabo de explicar aquí, ojo con lo que voy a decir, o mejor dicho, oído con lo que voy a decir. Lo que yo acabo de explicar en este tablero en estos minutos probablemente sea el mayor error que cometen, y me incluyo en su momento, todos los estudiantes que han cursado álgebra. Se resume en estas operaciones que yo acabo de hacer. La mayoría de los errores de álgebra de todos los estudiantes son de signo, de multiplicación, de división, de suma y de resta de cantidades algebraicas, por no tener claros
de forma general estos conceptos. Y me incluyo porque yo también pasé por eso. Yo era muy malo en álgebra, hasta décimo fue donde realmente empecé a amar los números. Pero el punto es que si tienes claro estos conceptos que yo acabo de explicar, créeme que todo esto va a ser mucho más fácil. Mucho más fácil. Continúo. Esto me va a dar 0, se va a simplificar y al final me va a quedar esto. Y esto aplica para todos los ejemplos de producto de la suma por la diferencia de dos cantidades. Pero a mí no me gusta utilizar este teorema o hacer este tipo de ejercicios. Yo prefiero mezclarlo con el producto de la suma por la diferencia de dos cantidades que no necesariamente tengan que ser iguales, la cual se haría este procedimiento exactamente. Entonces, ¿cuál es el problema? Que en producto de la suma por la diferencia de dos cantidades iguales, déjame especificar esto aquí, ¿sí? El libro te enseña a pasar de acá automáticamente acá, sin hacer este proceso de multiplicación, no, perdón, de suma y resta. Entonces, ¿qué dice el libro? Siempre que tengas el producto de la suma por la diferencia de dos cantidades, el resultado debe ser el siguiente. Colocas un paréntesis, pones menos en el medio, colocas otro paréntesis, un paréntesis al cuadrado, el otro paréntesis también al cuadrado, y lo único que usted tiene que hacer es colocar las dos cantidades en el orden que aparecen en el paréntesis positivo, para no perdernos. Aprendámonoslo así, o apréndanselo así. Más fácil. En el orden que aparecen, perdón, en el paréntesis negativo. Importante. Es así de fácil, así te lo enseña el libro. Colocas dos paréntesis, menos en el medio de los dos paréntesis, cada uno de esos dos paréntesis al cuadrado, y colocas las dos cantidades como aparecen en el paréntesis de signo negativo. Eso es todo. Lo resuelves, es decir, introduces el 2 en el paréntesis como exponente y te va a quedar esto, que es exactamente lo mismo que está acá. Te enseñan a hacerlo súper rápido, pero a mí no me parece, desde mi punto de vista, y por eso lo enseño como a mí me gustaría que me lo enseñaran. De todas formas te lo enseño de las dos formas, valga la redundancia. Te lo enseño como el libro lo enseña, te lo enseño como yo lo hacía. Yo considero que así es más fácil porque no tengo que identificar si resulta ser producto de la suma por la diferencia de dos cantidades iguales o producto de la suma por la diferencia de dos cantidades distintas. Por más lógico que suene y fácil de identificar que son dos cantidades iguales, yo prefiero hacerlo todo de esta forma. Por igual te lo enseño. El libro dice que se hace así, fácil, sencillo. De acá pasas directamente acá y terminaste el problema. Y te fijas que el resultado es una diferencia de cuadrados, justamente. Entonces, aplicar un producto notable te termina dando un caso para factorizar. No necesariamente tiene que ser así, pero en la mayoría de los casos, cuando tú resuelves un producto notable, el resultado va a ser un caso que puedas factorizar. En este caso, una diferencia de cuadrados. Entonces, ¿cómo sería el producto de la suma por la diferencia de dos cantidades distintas? Y por esto es que no estoy de acuerdo que se enseñe justamente como el libro lo dice, porque no todos los estudiantes prefieren aprenderse todos los casos por individual. En mi caso particular, yo prefiero aprender una manera general de hacerlo todo, utilizar el sentido común, la razón, para poder desarrollar los problemas. ¿Qué pasa si yo hago esto? X menos Z. Vamos a quedarnos todo en nivel algebraico por ahora. Es decir, puras letras. No hagamos números. Sin embargo, esto se puede mezclar con números. De hecho, el producto de la suma por la diferencia de dos cantidades iguales también se puede escribir de esta forma. Eso sigue siendo el producto de la suma por la diferencia de dos cantidades iguales y se realiza, como el libro dice, muy fácil. Dos paréntesis, menos entre los dos paréntesis, cada paréntesis al cuadrado y colocas las dos cantidades en el orden que aparecen en el paréntesis negativo, x y 3.
resuelves esto, x cuadrado menos 3 a la 2, que es 9, y terminaste. Se acabó. Pero ¿qué pasa si por aprenderte ese método tan bien y tan fácil que es, porque es el favorito, porque uno se aprende las cosas en el orden de dificultad que tienen? Si tú te aprendes un teorema facilito, es el que más te va a gustar, es el que más rápido vas a saber hacer y es el que primero vas a querer hacer porque sabes hacerlo rápido. Pero ¿qué pasa si te encuentras con algo así y no te das cuenta? X más 7. Entonces ya esto no se puede hacer, estaría mal. Ya no puedes aplicar el teorema que te dicen para la suma por la diferencia de dos cantidades iguales. Tendrías que aplicarlo de la forma antigua, producto de la suma por la diferencia, o de la suma por la suma, o de la resta por la resta, o diferencia de dos cantidades distintas, que es como yo resolví esto de manera inicial. Lo único que tendrías que hacer es este paso adicional que teníamos acá, cuando yo realicé el ejemplo que está ahí arriba. Y quiero que veas cuál es. Que es multiplicar término a término. En el caso de que fuera más 3. Tendrías x cuadrado, x por x, más 3x, menos 3x, menos 9. Esto se va a restar, menos 3x más 3x te va a dar 0, y en esencia te va a quedar esto mismo. Solo tendrías que hacer este paso adicional para asegurarte de que sea producto de la suma por la diferencia de dos cantidades iguales o producto de la suma por la diferencia de dos cantidades distintas. Si realizas este paso del medio, te vas a asegurar de cometer cualquier error. Entonces, ¿por qué si esto fuese producto de la suma por la diferencia o de la diferencia por la suma, no importa, de dos cantidades distintas, el resultado ya no sería x cuadrado menos 9? ¿Qué pasa si yo pongo aquí 7? X por x te va a dar x cuadrado. Aquí sí tendría que hacerlo de la forma tradicional, y ya vas a ver por qué. Si yo lo hago de la forma en la cual el libro me enseña, mira lo que yo tendría. Según lo que yo te dije antes, dos paréntesis, menos en el medio, cada uno al cuadrado, y coloco el mismo orden del paréntesis negativo. X y 3. Pero ¿y por qué aquí hay 7? Ahí hay 3, entonces te puedes confundir. Si colocas el orden del paréntesis positivo, te va a dar un resultado distinto, entonces genera confusión. El resultado de esto sería x cuadrado menos 9. Si yo sigo desarrollando esto de la forma tradicional, x por x, x cuadrado, x por 7 positivo daría más 7x, menos 3 por x daría menos 3x, y menos 3 por 7 me daría menos 21. Fíjate que ahora estos dos no se van a cancelar, te va a quedar un trinomio como respuesta. 7x menos 3x, a 7 le quito 3, me queda 4x positivo. Este es otro de los errores más comunes que cometen los estudiantes a nivel algebraico, por no tener un buen dominio de los signos o de las leyes de los signos. Y eso puede ser ocasionado por múltiples factores. El punto es que justo en estos momentos vas a aclarar cualquier duda que tengas respecto a las leyes de los signos. Cuando tú restas, o cómo sabes si restar o sumar, si tú tienes dos cantidades que se están sumando, restando, lo que sea, el punto es que uno es positivo, otra es negativa, se van a restar. ¿Por qué tú puedes restar 7x de 3x si son distintos? Pues son distintos en su valor constante, pero la variable es la misma y es por eso que los puedes restar. Ambos poseen la x, perdón. No importa el número que aparezca ahí, pero ambos poseen la misma variable, x. Si uno fuese x cuadrado, como este, yo no podría restarlos ni juntarlos porque son distintos. En esencia, desde su variable. X cuadrado no es igual a x. No estoy diciendo que 7x sea igual a 3x. Recuerda que las constantes no me interesan. X sí es igual a x. La constante aquí sería 3, la variable x. La constante aquí sería 7, la variable x. Entonces, 7x menos 3x me va a dar 4x. Y por último, menos 21. Entonces también quiero que te quede en mente. Todos los productos por la diferencia de dos cantidades que sean distintas siempre te van a dar un trinomio. Trinomio.
mientras que la suma por la diferencia de dos cantidades iguales te van a dar un binomio. Y este resultará ser un trinomio de la forma x cuadrado más bx más c, y este resultará ser una diferencia de cuadrados. En estos dos ejemplos, ambos productos notables te van a dar como resultado un caso de factorización. Entonces ahí la diferencia. Esto no es igual a esto. Por ende, tienes dos caminos. O te aprendes que hay un caso para resolver producto de la suma por la diferencia de cantidades iguales, que es este, o además, y te aprendes que cuando sea producto de la suma por la diferencia de cantidades distintas, tendrás que hacer esto. O sencillamente, para todos los productos de la suma por la diferencia de cantidades, sean iguales o sean distintas, si tú haces esto en todas, siempre te va a salir bien. Porque en este procedimiento donde te toca sumar o restar, sean iguales o sean distintas estas dos cantidades, de todas maneras el resultado te va a quedar bien. Entonces, por así decirlo, tienes una tarea menos que ejecutar, que es la identificación de si es de cantidades distintas o de cantidades iguales. Por ende, no estoy diciendo que te quiero enseñar obligatoriamente la manera más fácil de hacerlo porque es más fácil, porque tengo pereza de identificar, no, sino porque así tú puedes reducir la cantidad de pasos que tienes que hacer para llegar a una respuesta y naturalmente ir reduciendo las posibilidades de cometer un error, porque todos podemos cometer un error, pero mientras más pasos haya que seguir para llegar a un resultado, más probable es que en alguno de esos pasos cometas un error, por simple estadística. No tiene nada que ver si alguien es más inteligente que el otro, no es por eso, para nada. Simplemente te estoy enseñando una forma de hacerlo y la forma en la que yo preferiría hacerlo. Aquí está la del libro, aquí está la que me gustaba hacer a mí. Vamos a seguir practicando. En este caso, simplemente hemos hecho la introducción a cómo se haría el producto de la suma por la diferencia de cantidades, ya sea iguales o ya sean distintas. Vamos a practicar entonces. A partir de la clase que viene, esta clase es únicamente de práctica y la teoría que vimos en estos momentos de la suma por la diferencia de dos cantidades iguales o distintas, no importa. Pero a partir de la siguiente clase van a ser puras sesiones de práctica de todo lo que hemos dado. Voy a encargarme de hacer problemas donde mezclemos todo lo que hemos aprendido, ya sea productos notables, ya sea casos de factorización. La clase pasada nosotros nos enfocamos en operaciones de suma y resta, de operaciones algebraicas, de datos algebraicos, por así decirlo. Y en ellas nos dimos cuenta que nos tocaba realizar casos de factorización, mínimo común múltiplo, máximo común divisor en caso de que fuera un factor común, sumas y restas de operaciones algebraicas, etcétera, etcétera, etcétera. La clase pasada básicamente nos dedicamos a hacer de todo. Y acá nada más te estoy enseñando un nuevo caso de producto notable. Y el último que vamos a dar. Ya de aquí en adelante, como mencioné, puras prácticas de las misceláneas de los libros. Te explico un poco de qué consiste. La miscelánea de un libro, al menos en el Baldor, es básicamente la acumulación de todos los ejemplos que se han explicado en ese capítulo. Entonces es como una práctica final para ver si lograste captar o para poder evaluar si lograste asimilar todos los casos que había que atender en el capítulo del libro. No es que exista una miscelánea de todo el libro, sino es que es una miscelánea de cada sección. Por ejemplo, factorización, al final tiene una miscelánea de todos los casos de factorización. El libro utiliza 10 casos de factorización. Yo te enseñé creo que 6 o 7, porque yo los separé a la forma que a mí me gustaba. Sin embargo, te los di todos, eso sí quiero estar claro. Te los di todos como el libro los plantea, pero uní varios casos de factorización para que no tuvieras que aprenderte 10. Lo que quiero decir es que con lo que yo te enseñé, te puedo asegurar que puedes hacer cualquier caso de factorización que el libro tiene. Si de hecho esa es la miscelánea que vamos a practicar.
Entonces, la clase de hoy va a finalizar con la práctica de producto por la suma de la diferencia de dos cantidades. Y a partir de la siguiente clase va a ser práctica de todo mezclado. Ya no vamos a dar clase nueva, va a ser simplemente práctica, práctica, práctica. Y con eso creo yo, con el trabajo que hemos estado haciendo durante estas semanas, que podemos cubrir de manera general todos los baches o la mayoría de los errores que se cometen por estudiantes a nivel de álgebra. Creo yo con toda firmeza de que puedo cubrir por completo el área de dudas que los estudiantes suelen tener en cualquier sección de álgebra 1. Quiero aclarar eso, no estamos dando álgebra 2. Me estoy enfocando en lo que más se suele dar en álgebra. Porque álgebra se divide en dos álgebras, al menos en la mayoría de las escuelas, álgebra 1, álgebra 2, ya sea en octavo, noveno, noveno, décimo. Así que no me va a dar el tiempo de cubrir álgebra 2, pero sí te puedo asegurar que si no dominas álgebra 1, lo que sea que vayas a aprender en álgebra 2, te va a costar mucho más. O no lo vas a poder hacer porque no tienes los conocimientos necesarios que tuviste que tener de álgebra 1. Te hago un pequeño resumen. Álgebra 2 es básicamente seguir una receta de cocina aplicando los conceptos de álgebra 1. Resolver un sistema de ecuaciones. Vas a tener que dominar a la perfección suma, resta, multiplicación y división de valores algebraicos. Para poder resolver distintos casos de soluciones de ecuaciones cuadráticas, vas a necesitar saber factorizar, y así sucesivamente. Bien, vamos a hacer la práctica entonces. Aquí nos podemos encontrar de todo, ya sea producto de la suma por la diferencia de cantidades iguales o distintas. Bien, voy a poner una serie de problemas y los vamos a desarrollar hasta que la clase acabe. En unos 5 minutos probablemente. Bien, dejémoslo hasta ahí. Y vamos a desarrollar algunos en estos 5 minutos que nos quedan. Empecemos con este. Multiplicamos cantidad a cantidad. Primero identificamos que es la suma o la diferencia por la suma de dos cantidades que son distintas. De eso estamos seguros. Son distintas. Por ende no vamos a poder aplicar el método fácil que el libro nos enseña para cuando son cantidades iguales. Entonces multiplicamos dato a dato. N cuadrado por n cuadrado, n a la 4. Cuando tú multiplicas bases iguales, sea cual sea el exponente, se van a sumar. 2 más 2 es 4. N a la 2 por más 20 es 20n a la 2.
Menos 1 por n a la 2 es menos n a la 2. Y menos 1 por más 20 es menos 20. El resultado de todo esto será n a la 4 más 20 menos 1 es más 19. Quiero que eso quede claro también. Cuando tú restas operaciones algebraicas, o en general aritméticamente también, 7 menos 3 es 4. Pero 3 menos 7 no es solo 4. Al final, si es una resta, se le pone el signo del número más grande. 7 es el número más grande y el signo es del 7, negativo. Menos 4 y en el otro 4. No son iguales. Entonces esto aplica igual acá. 20 menos 1 es 19, pero se le pone el signo del número más grande, que es 20, y por eso se pone positivo. Y por último, menos 20. Por acá, x por x, x cuadrado. X por menos 1 menos x. Menos 3 por x menos 3x. Y menos 3 por menos 1, menos por menos es positivo. Y 3 por 1 es 3. Ahora, se escribe igual, x cuadrado, no hay otro igual, así que no se puede restar. Menos x, menos 3x, eso me da menos 4x. Y más 3. Tendrías x cuadrado menos 4x más 3. Por acá, x por x, x cuadrado. X por más 3 es más 3x. 2 por x es más 2x. Y 2 por 3 es 6. Y esto me da x cuadrado más 5x más 6. Por acá, atención aquí. Aquí hay tres términos, esto es un trinomio, por otro trinomio. Así que sería a por estos tres, b por estos tres y menos 1 por estos tres. A por a cuadrado. A por b, ab. A por 1, a. Ahora voy con la b. B por a, ba. B por b, b cuadrado. B por 1, b. Menos 1 por a, menos a. Menos 1 por b, menos b. Menos 1 por 1, menos 1. Y una vez tengo todo eso, lo puedo ordenar. Solamente hay un a cuadrado, solamente hay un b cuadrado. Así que esos me quedan ahí. Aquí tengo AB, BA son iguales. AB más BA me da 2 veces BA, o AB, da igual. Aquí tengo A menos A, se simplifica. B menos B se simplifica. Entonces me va a quedar A cuadrado. Me va a quedar 2BA, positivo. O AB, no importa, da igual como lo escribas. Ya los escribí. Más B cuadrado menos 1. Y ya para finalizar esta clase, resolveremos este último ejemplo. Pero para que te quede claro, aquí quedó el resultado de este último ejemplo. Ya pusimos el a cuadrado, ya pusimos el 2ba, ya pusimos el b cuadrado y ya pusimos el menos 1. Todo lo demás ya se nos fue. Entonces, bien. El último ejemplo se resolvería de la siguiente forma. Nuevamente tenemos el producto por la suma por la diferencia de dos cantidades.
¿Cómo haríamos, perdón, con la multiplicación de x cuadrado y3 por x cuadrado y3? Sería esto a la 2. Sería x cuadrado y3 por 6, que sería más 6, x cuadrado y3. Sería menos 8 por x cuadrado y3, es decir, menos 8x cuadrado y3. Y menos 8 por 6, que es menos 6 por 8, 54. No, 48. 6 por 8, 48. Correcto. Y ahora, solamente hay que restar el término del medio. Ojo con esto. Sería 6 menos 8. Es una resta. Esto me va a quedar 2 por 2, 4, 2 por 3, 6. X a la 4, y a la 6. Por acá se va a restar. El signo de la respuesta va a ser negativo porque el número más grande es el 8, que es negativo. Y tendré x a la 2, y a la 3. Y la resta de esos dos números va a ser 2. Entonces tendré x a la 4, y a la 6, menos 2, x a la 2, y a la 3, menos 48. Es correcto. Es correcto. Y esta sería mi respuesta final. Un trinomio, tal como te comenté. Si tienes producto de la suma por la diferencia de dos cantidades distintas, el resultado será un trinomio. Y si tienes producto de la suma por la diferencia de dos cantidades iguales, el resultado será un binomio que resultará en una diferencia de cuadrados. Y en el caso del trinomio, será un trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. O también puede ser ax cuadrado más bx más c. También puede ser así. Pero para que eso pase, aquí tendría que haber un número distinto de 1. Bien, y con esto finalizamos esta clase, que sería de producto de la suma por la diferencia de cantidades iguales o distintas, la manera que el libro te enseña a solucionarlos y la manera que yo te enseño a solucionarlos. A partir de la siguiente clase va a ser 100% práctica de todo lo que hemos dado. Ya puede ser un factor común, puede ser una diferencia de cuadrados, puede ser un trinomio, puede ser un binomio al cubo, puede ser una diferencia de cubos o una suma de cubos, lo que sea. Y mezclado con todo eso, operaciones de suma, resta, multiplicación y división. Así que bien, hasta ahora dejamos esta clase, nos vemos en la número 18. Hasta luego.